SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, balance de temporada. Hoy metemos la economía en el taller para ver cómo se va de vacaciones y cómo va a volver. Hoy hacemos chequeo al motor de la economía. Hoy metemos la economía en el taller. Chequeo a la máquina, empezando por crecimiento económico. Porque el crecimiento económico, la velocidad de la economía, se enfría. Es cierto que hemos crecido mucho más de lo que estamos creciendo ahora. Hoy hemos conocido el último dato. El PIB, la velocidad de la economía, se para del 1,8, estamos ahora, frente al 4,2 que estábamos antes. Hemos ido menguando, la economía se está enfriando. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que el consumo doméstico sigue yendo bien, de hecho va incluso mejor, el consumo de los hogares ha crecido un 1,6%, la inversión de las empresas está yendo bien, un 3% aumenta, la inversión en vivienda aumenta un 7%, pero el sector exterior se está enfriando. Como hay crisis en Europa, nuestras exportaciones están cayendo dramáticamente. Así que lo que está ocurriendo es que la economía se está enfriando. Se desacelera, sí. No se para, no. Y este es el ruido y la polvareda que hoy de nuevo la campaña, poscampaña, precampaña electoral ha vuelto a sembrar. Hoy, la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, decía: la economía española ha mantenido un sólido crecimiento en el primer semestre del año. En el segundo trimestre, el PIB creció a un ritmo cercano al 2% interanual, a pesar del complejo contexto internacional de ralentización económica y subida de frente al Partido Popular, Juan Bravo. Sabéis que el PIB, el crecimiento ha sido el 0,4, crece menos que el trimestre anterior y apunta, según los estudios que hemos podido analizar, a una cierta desaceleración, que preocupa, puesto que el crecimiento del PIB de ese 0,4 se debe principalmente a cuestiones relacionadas con la demanda interna, pero hay una fuerte caída de la demanda exterior, de las exportaciones, y también se apunta una dificultad en cuanto a las Tenemos ahora mismo argumentos a los dos lados. Es cierto que la economía está creciendo, es cierto que esto no se ha parado, y es verdad también, como dice el Partido Popular, que la demanda exterior está menguando y cuando las locomotoras se paran, los vagones se paran también. La locomotora alemana se ha parado hoy. Hoy crece al 0,0%. Nada. Alemania estaba en recesión, ahora está en estancamiento. Así que tenemos un problema interno muy menor, el consumo aquí sigue tirando, pero externo más mayor, y es que efectivamente las economías de nuestro entorno se paran. Pero lo que hay sobre todo es mucho ruido político, porque desde la campaña electoral se está diciendo esto de España va como una moto. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar. Frente al apocalipsis que debía a la oposición. Porque la economía española está a la cola del crecimiento económico de toda la Unión Europea. Somos el segundo país con menor crecimiento económico. Por poner la cuestión en perspectiva, no. Ahora mismo Alemania ha confirmado hoy que está estancada. España está creciendo más que la media europea, de hecho el triple que la media europea. España está creciendo el doble de lo que crece Francia. España está creciendo el triple de lo que crece Italia. Así que tenemos ahora mismo una economía que, es verdad, se desacelera, no es verdad, no se frena. Y a partir de aquí, una pregunta, y es: hay que preocuparse. Carlos Manera, vocal de la Junta Directiva de Economistas frente a la crisis, consejero del Banco de España, catedrático de Historia en Instituciones Económicas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hay que preocuparse. ¿Cómo hay que leer este dato de enfriamiento económico? Yo creo que se han escuchado muchísimas voces en los últimos tiempos de perspectivas apocalípticas muy derrotistas sobre la evolución de la economía española, cuando los datos han sido siempre muy positivos en los últimos meses, y sin lugar a dudas, ¿no? Y en este momento yo diría que no hay un motivo alarmante para preocuparse. No sería prudente
llamar de nuevo a los jinetes del apocalipsis para que toquen sus trompetas diciendo que esto se va a hundir. Esto no se va a hundir. La economía tiene fortaleza, va razonablemente bien, y no hay que ponerse en el modo pánico en estos casos, ¿no? Porque en septiembre vamos a aguantar ese crecimiento. ¿En septiembre esto todavía se sostiene? Yo creo que sí. Desde el momento en que bueno, las perspectivas que están dando instituciones importantes como el Fondo Monetario Internacional están dando perspectivas de crecimiento incluso más robusto del que en principio podíamos esperar. Yo sí que creo que en septiembre este tipo de datos se va a mantener en un crecimiento económico positivo. Seguramente con un aterrizaje más suave. Esto es lo que creo que es relevante tener en cuenta. Piense usted que también aquí tenemos los efectos de la política monetaria, que no es trivial. Entonces ahí tenemos efectos también que debemos contemplar y que seguro que tendrán su impacto en las próximas semanas, ¿no? Pero yo creo que estará alejado de un escenario de contracción como a veces se escucha y se comenta. Hoy vamos a pasar a la economía por el taller, así que esto que acabamos de ver, velocidad y a qué movimiento vamos, está ya chequeado y visto. La siguiente cuestión en el motor es la potencia del vehículo, y esa potencia se llama empleo. Siguiente capítulo para el chequeo. El dato de paro. Y ese dato baja hasta el 11,6%. Es el número de parados más bajo desde el año 2008. Es la tasa de paro más baja desde que había burbuja inmobiliaria. El paro ha descendido en 365.000 personas. En un año ha bajado el 5,3%. Y ojo a esto, porque el paro baja en todas las autonomías, pero hay 3 que están ya en situación de prácticamente pleno empleo. Si se define ese pleno empleo como menos del 8%. Baleares está en el 7%, Euskadi está en el 7,3%, La Rioja está en el 7,5%. Así que la potencia del vehículo ahora mismo es algo de lo que saca pecho el gobierno. Es algo que nos alegra. Y nos alegra no porque sea un éxito del Gobierno de España, sino porque es un éxito del conjunto de la sociedad española. Y si estos datos demuestran algo, es precisamente la fortaleza de España y la bondad de las reformas. Tanto en presidencia como en vicepresidencia. Si me permite, creo que nos decían que el paro en España, ¿no?, era como una especie de maldición divina, ¿no?, y estamos demostrando que se puede actuar sobre él, y el reto de país que tenemos ahora mismo es converger con las medias de la tasa de paro. Hay poco debate técnico sobre si la potencia del motor, el dato de paro, es bueno o no. Es indiscutiblemente bueno, así que no vamos a perder mucho el tiempo con propagandas ni con cuestiones políticas. Pero sí hay una cuestión política relevante. Más allá de si este es un buen o mal dato, que insisto, lo es bueno, hay una cuestión, y es si se debe o no a los efectos de la reforma laboral. Carlos Manera, hay un debate más político que técnico en esto, pero ¿esto es fruto de la política que se ha hecho o esto es fruto simplemente del ciclo económico? Hombre, yo creo que la reforma laboral ha tenido un impacto decisivo, no solamente en este último dato que tenemos de la EPA, que es una EPA espectacular en cuanto a su resolución, ¿no?, sino en los últimos meses, en los últimos tiempos, el avance, la fortaleza de este mercado de trabajo se debe en buena parte precisamente a esta reforma laboral que ha permitido avanzar en un tipo de contratación definida, ha permitido avanzar también en el trabajo juvenil, pero esto no es que sean opiniones de un profesor de economía, estos son datos objetivos. Estamos metiendo la economía en el taller, hemos visto lo que llega hasta aquí. En septiembre, cuando volvamos, ¿el motor, el del empleo, sigue funcionando o en septiembre vamos a aumentos de paro a partir de ya? Seguramente habrá también un aterrizaje en el mercado de trabajo, porque los efectos de la temporada turística pues irán desapareciendo poco a poco, o habrá menos contratación por el sector terciario, que es el sector principalmente que está motorizando este empuje,
pero tampoco deberíamos de nuevo invocar a esos míticos jinetes del apocalipsis. Yo intentaría en ese sentido tranquilizarnos y estar relativamente satisfechos de la evolución de la economía española en este momento, teniendo en cuenta el contraste y el contrapunto de las economías de la Unión Europea, sobre todo de las economías precisamente denominadas más frugales, las del norte de Europa. Le pregunto por último capítulo. Hemos visto la velocidad del motor, crecimiento económico. Hemos visto la potencia de este motor, empleo. Nos falta la temperatura. ¿Se está calentando o no otra vez el motor de la economía? Y esa temperatura la mide la inflación. Esa inflación vuelve a subir. Se nota pues que los precios están subiendo, todo sube y claro, pues uno llega muy justito. Quien está en la media está sufriendo ese desajuste. La calidad de vida va en detrimento. Los precios se han vuelto a encarecer por un efecto verano. Quedan en el 2,3%. Estaban en el 1,9%, han subido 4 décimas. Y hay 3 efectos verano detrás de esto. Primero, los paquetes turísticos se disparan de precio. Segundo, los carburantes, que vuelven a subir como cada operación salida. Y tercero, un factor rebajas este año han sido menores que las del año pasado. El problema que tenemos aquí no solamente es de una temperatura de motor que vuelve a calentarse, sino sobre todo que la inflación subyacente, la temperatura de este motor más estable, sigue estando por las nubes, sigue estando en el 6,2%. Así que hoy teníamos al Partido Popular anunciando esto puede gripar a ese motor. Que lo que hemos conocido es un crecimiento de nuevo del IPC del 2,3%, los precios siguen subiendo, y un 6,2% en el ámbito del... Frente a un ejecutivo que decía no hay que preocuparse, esto es normal. El dato adelantado del IPC de julio apunta a una progresiva estabilización de los precios, con la inflación en el entorno Es del el 2%. mismo debate a día de hoy que tuvimos el día de ayer, antes de las elecciones, cuando Feijóo decía. La gente cuando sale de casa ve que los alimentos, desde que usted ha llegado, han subido un 30%. Que la inflación subyacente, es decir, la persistente, está en el entorno del 6%. Frente a un gobierno que dice... El que España sea la primera de las principales economías europeas que ha visto reducir el precio del IPC o la evolución del IPC por debajo del 2%, yo creo que es una muy buena noticia. España es ahora mismo el segundo país, tercero, en función de cómo veamos, con la inflación más baja en la Unión Europea. Pero la cuestión, Carlas Manera, más allá, insisto, del ruido político es, ¿esto va a ir a más? La inflación ha tocado suelo, los precios vuelven a subir, la temperatura del motor vuelve a calentarse. Yo pienso que tal como se manejan los indicadores por parte de las instituciones que están haciendo ese tipo de prospectiva, me estoy refiriendo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, al propio Banco de España, etcétera, pues la perspectiva, la previsión de la evolución de la inflación es que va a una estabilidad en los precios, a una estabilidad en ese indicador, es decir, que no se augura un disparo del indicador. O sea que podríamos cerrar año en torno al 3%, que en septiembre esto puede subir un poco más, pero mantenerse en estos niveles más o menos suaves. Más o menos suaves. Yo creo que estaríamos en esas coordenadas de indicadores macroeconómicos, tal como se están prefigurando los datos, y también tener muy presente que este dato de inflación en España, estamos hablando de un 2,2, 2,3, es decir, estamos en la cola del crecimiento de los precios a nivel europeo, lo cual aporta un elemento positivo para nuestras empresas, y es que tienen mayor índice de competitividad, a pesar de que lo que ahora nos crea problemas son las demandas externas que tienen nuestros clientes, esos problemas. Pues Carlas Manera, economistas frente a la crisis, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, Javier, gracias. Hoy todo este es el chequeo a la máquina. Hay un capítulo más, nos van a permitir que estiremos tanto la metáfora hasta este punto, y es el lubricante. El lubricante del motor son los fondos europeos que iban a permitir acelerar, crecer todavía más.
son los fondos de recuperación de la Unión Europea, los Next Generation. Y en esa máquina, y en ese tema, en ese capítulo de lubricantes y de fondos, se han dicho tales barbaridades. Sobre los planes de recuperación, es evidente que nosotros no compartimos la orientación de buena parte de esos planes. Es evidente que buena parte de esos planes han fracasado y, por tanto, tenemos que replantear. Algunos medios de comunicación han llegado a publicar que España había perdido los fondos. Los fondos siguen llegando y ha habido un manoseo grosero de esos fondos frente a, en ocasiones, también cierta propaganda al otro lado. Somos el único país de los 27 Estados miembros de la Unión al que se ha autorizado un tercer desembolso y ya hemos recibido 37.000 millones de euros. España ahora mismo es el país que más fondos está recibiendo. Y hoy hay un contraste frente a toda la propaganda. Insisto, se ha dicho que España había perdido fondos. No los ha perdido, que hoy el contraste es mayor porque hoy la Comisión Europea ha cerrado un grifo. No es el de España. Roma, Joan Solés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. La Comisión Europea ha cerrado hoy el grifo de Italia. Se cierra la entrega de fondos europeos al país, ¿no? Sí, Italia tiene dificultades para que la Unión Europea le abone 35.000 millones de los 214.000 de la tercera y cuarta cuota del plan de recuperación. Desde que la derecha llegó al gobierno en octubre pasado y como prometió en campaña electoral, Meloni ha ido cambiando las prioridades que había diseñado el ex primer ministro Draghi. De 349 proyectos han cambiado o se han suprimido 144. Hace solo 3 semanas, el ministro Fitto de Asuntos Europeos había garantizado a los alcaldes que no habría recortes en la financiación municipal. Las regiones y municipios, afirmó, son protagonistas muy importantes desde el punto de vista de los recursos que recibirán. Estamos ultimando todo para antes del 31 de agosto. Pues dicho y hecho todo lo contrario. Ahora saltan por los aires 3.000 millones en infraestructuras y 13.000 millones de financiación a los ayuntamientos. Los alcaldes afectados consideran que el Ejecutivo les ha engañado. Están indignados. Siamo indignati perché di fronte ad una crisi climática senza precedenti il governo Meloni. Lo estamos, ha explicado el senador Boccia, exministro para Asuntos Regionales, dirigente del Partido Democrático, porque ante una crisis climática sin precedentes el gobierno Meloni hoy corta recursos fundamentales para la infraestructura hidrológica y para la lucha contra las desigualdades. Es inaceptable que se quiten 16.000 millones a las áreas más pobres del país. Entre las obras que quedan suspendidas, además de las mejoras en carreteras y autopistas, no va a construirse la nueva línea ferroviaria del Tirreno al Adriático Roma-Pescara o en Sicilia la Palermo-Catania. Insisto, aquí se han dicho, Joan, muchas barbaridades sobre los fondos en España. Lo que se ha intentado pasar como fondo europeo en Italia es hasta cierto punto bochornoso, ¿no? Se ha querido financiar con fondos europeos un Belén navideño, estadios de fútbol. Sí, esta es otra de las incredulidades. Entre los proyectos previstos hay la construcción de un observatorio astronómico, por ejemplo, para los 130 habitantes de un pueblo. Otro pequeño pueblo tiene aprobado 1 millón de euros para transformar una colina en centro parasanitario y deportivo. Otro para crear itinerarios de socialización para ancianos. Otro para crear el Museo del Jamón. Otro para el Museo de Juguetes Medievales. Otro para los personajes ilustres del pueblo. En fin, 59 localidades esperan financiar un heliopuerto, uno para crear una unidad de etnopsiquiatría. La lista sería interminable. Draghi, que diseñó las líneas maestras de financiación, permanece absolutamente silencioso y sospechamos que silenciosamente indignado. Gracias, Joan. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Buenas noches. Esta es hoy la situación y esta es hoy la máquina. Máquina económica vista la velocidad, la potencia y la temperatura del motor y el lubricante. Vistos hoy crecimiento económico, empleo, inflación y fondos europeos. Así dejamos la economía hoy, día que cerramos temporada. Nos queda la vuelta, pero hoy hasta la banca. Hoy CaixaBank reconoce que quizás se ha metido miedo de más, que la situación económica no es tan grave como se había dicho. Estamos decididos a seguir ayudando a nuestros clientes a hacer frente a las dificultades del entorno, que afortunadamente están siendo
menores de lo esperado. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.